Buenas noches con todos. Agradecerles primeramente por tomarse el tiempo de entrar a esta reunión, ya que también nos va a ser muy constructiva para también saber sobre el tema del sharenting. Ahorita les comparto pantalla. En un segundito, por favor. Eh, Bueno, hoy les vengo a hablar sobre el sharenting, el análisis jurídico y doctrinario y su impacto en los derechos de los niños y las niñas y adolescentes. Bueno, ahorita les voy a dar una pequeña introducción sobre lo que es el sharenting. La palabra sharenting es un anglicismo que se deriva de los términos share y que significa compartir, y el parenting significa crianza. Y juntando estas dos palabras se da el sharenting. ¿Qué se puede entender sobre el sharenting? La exposición de la vida privada de los niños, o sea, de nuestros hijos. La mayoría de nosotros, los que estamos aquí, de las personas que estamos aquí, tenemos nuestros hijos, también tenemos sobrinos o familiares, hermanos que tienen hijos. Y es una charla que les va a ayudar bastante, ya que ahora el sharenting ahorita es muy común entre nosotros. ¿Qué puede conllevar el sharenting? Puede conllevar a agravar otros fenómenos sociales como el bullying, como el sexting o el grooming, y a la comisión de delitos como el acoso sexual, la violencia a la intimidad, la violación a la intimidad, perdón, o delitos de odio. También, o sea, nosotros como padres, por una parte, o sea, nos gusta coleccionar recuerdos con nuestros hijos. Pero, o sea, a veces algunas personas, como actualmente ya no tenemos como ese álbum de fotos, supongamos físicos, supongamos antes hacían que tomen unas fotos con las cámaras y de ahí tenían su recuerdito así en físico. Bueno, lo que ahora hacemos es nosotros tomar nuestros recuerdos en nuestros celulares y los compartimos con la familia así. Entonces, por una parte, está bien, ¿no? Ya que queremos conservar, pero por esa parte, y por una parte, o sea, nosotros no tenemos la intención a veces de hacer daños a nuestros hijos, pero en cambio les hacemos un daño. Bueno, ya les voy a continuar explicando poco a poco de lo que es el sharenting. Bueno, y en lo que conlleva, ¿no? Porque también tiene muchos derechos, ¿no? Los niños, los adolescentes, como estamos viendo, tienen derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad de los niños, de las niñas, de los adolescentes, o sea, de tratar de proteger su esfera, ¿no? Se podría decir, o sea, su privacidad, ya que nosotros a veces como adultos, supongamos, queremos un recuerdo gracioso de nuestros hijos, ¿no? Y pues a veces no nos damos cuenta que a veces te estamos haciendo un poco de mal, ya que supongamos, tomamos nosotros una foto vergonzosa de nuestros hijos así que para nosotros es normal, ¿no? Y a veces la compartimos o sea, en los grupos familiares, a veces se nos va de las manos, a veces no se sabe, ¿no? Algunos familiares como que lo toman con un meme y de ahí lo compartan con otras personas porque ha habido casos también. Y en cambio, por una parte, estaría mejor reservar los momentos un poco íntimos, ¿no? Con nuestros hijos. Aquí tenemos un poco también de ejemplos diferentes, o sea, publicar las fotos, o sea, esto ya se diría un poco más en los consentimientos de los adolescentes, ¿no? Publicar las fotos sin su consentimiento a veces, aunque como padres nosotros pensamos también, no, o sea, no debemos de pedirle permiso a nuestros hijos, ¿no? Pero puede que para nuestros hijos sea un poco embarazoso, se podría decir, ¿no? Algunas fotos que compartimos.
También podemos estar divulgando, o sea, a veces en las redes sociales como en el Facebook, el Instagram, TikTok, ahorita lo que estamos utilizando, ¿no? Y también hay medidas de precaución, ¿no? Nosotros también podemos limitar qué podemos subir y qué no podemos subir, ¿no? Y también porque, o sea, a veces subimos datos de nuestros hijos, de nosotros mismos también, ¿no? A veces sin querer, o sea, supongamos por compartir así, ¿no? Para que vean otras familias, supongamos no les tienen en el WhatsApp, que se podría decir una red social, ahorita que ya es como un poco más de la red social, aparte de una aplicación comunicativa, ¿no? Ya que es más para el público en abierto, o sea, en Facebook, en Instagram, así en TikTok. Cambian nuestro WhatsApp, puede que sea un poco más discreto, pero aún así no nos salvamos de algunos problemas. Bueno, dame un segundito, les cambio. También hay el derecho a la imagen. ¿Qué abarca el derecho a la imagen? Abarca su facultad de control de la capacitación, la reproducción y la difusión de de su representación visual, que también debemos de proteger su dignidad, su desarrollo, ya porque son niños, o sea, van creciendo y esto más es como que a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Eh, Hay que ir creándolos en un ambiente, no sé, se podría decir sin mucha red social, ¿no? Ya que por una parte podemos hasta perjudiciarnos a nosotros mismos ahora. Hay el riesgo de la explosión digital también. Eh, También ayuda, o sea, facilita, ¿no? Para las personas que a veces son un poco enfermas, o sea, mentalmente, ¿no? Porque no todas tienen buenas intenciones. Facilita el acoso, también para nosotros mismos, ¿no? El robo de identidad, la exploración, manipulación digital y la pérdida de control sobre su privacidad e integridad de las personas, ¿no? O sea, de nosotros, de los niños, y es un poco complicado a veces esos temas. Y también tenemos estrategias de protección. O sea, obtener también un consentimiento informado, limitar publicaciones, educar en la privacidad, ¿no? Usar configuraciones seguras y denunciar usos indebidos de las imágenes, ¿no? Que pueden circular en las redes sociales de ustedes, de sus hijos. Bueno, vamos a seguir. También hay el derecho al honor, ¿no? A ver, dame un segundito. Hay que proteger su reputación y también su buen nombre en frente a impugnaciones, expresiones o publicaciones que puedan menoscabarlos, garantizando la reparación y medidas de protección particulares por su condición de sujetos en desarrollo. También hay el impacto al daño, al daño al honor. Afecta su autoestima, su confianza, su sentido de valía, generando inseguridad, ansiedad, dificultades en su desarrollo emocional y social, ¿no? Porque, o sea, supongamos para unas personas puede parecer gracioso, ¿no? O sea, en muchas ocasiones se han podido grabar, no sé si han visto como que reels de TikTok, de cualquier plataforma, ¿no? Que supongamos sale un niñito cayéndose y los padres lo comparten así, ¿no? Y a veces es como que para otras personas es que risa, jaja, y todo, ¿no? Por una parte, pero por otra parte no sabemos cómo se sienten esos niños, porque a veces supongamos, como saben decir, a veces hay personas que se hacen famosas, ¿no? Pero ni siquiera por algún buen acto o porque hizo algo importante, ¿no? Sino solo por momentos vergonzosos para ellos. Ellos también tienen sentimientos, también hay que tomar en cuenta que, supongamos, ustedes tienen un hijo, ¿no? Y se hace viral por alguna caída que tuvo y de ahí en la calle van, puede que se sienta mal e inseguro, o sea, y va bien arropado, ¿no? También para que no lo reconozcan y porque hay casos donde dicen, hey, tú eres la persona que tal se cayó, jajaja. Por una parte es la fama, ¿no? Pero por otra parte también deben de considerar a sus hijos de cómo se sienten emocionalmente, eh,
psicológicamente, a veces también por esos problemas les llega a afectar físicamente y necesitamos también, después de estos problemas que hay, también, o sea, los niños y los jóvenes necesitan su psicólogo, ¿no? Y a veces es un poco jodido porque hasta las personas que son, o sea, nosotros podemos llevar a nuestros hijos al psicólogo, pero también es un poco complicado porque la persona que es la afectada también le cuesta abrir lo que siente, lo que dice, porque como les comentaba, no van a tener la misma seguridad y y ellos van a pensar que no son importantes o solo querrán mantenerse callados, pero por una parte también eso está mal y es un poco complicado y hay que evitar eso. Ahora vamos a hablar de la identidad digital. Es el conjunto de imágenes y perfiles que construyen su presencia en línea y que conforman cómo son percibidos en el entorno digital. A veces el perfil de Instagram con las fotos y los comentarios, los compartidos. O sea, más para un adolescente, ¿no? También la cuenta escolar en línea usada para sus clases virtuales, supongamos ahorita como el Zoom, ¿no? Que estamos utilizando esta plataforma, que nos ayuda mucho. Y hay muchas plataformas más que son estudiantiles, como lo utilizamos en la pandemia, ¿no? No sé si se acuerdan en algún momento. Eh, También en los videojuegos, ¿no? Ni en los videojuegos se salvan, aunque parezca que son personas anónimas. Aunque parezca que son personas anónimas, supongamos amigos del colegio, de la escuela, se unen a jugar así. Y hasta ahí también hay bullying, ciberbullying, ¿no? O se podría decir, porque supongamos sus hijos entran a jugar algo y después es como que no termina en buenos términos, ¿no? A veces, algunas partidas se podría decir. Como por ejemplo, ¿no? Ahorita que juegan el Call of Duty, el Free Fire, otros videojuegos así, y terminan en palabras mucho más graves, ¿no? Y a veces no se dan cuenta que, aunque pueden ser su amigo, también lastima sus sentimientos, ¿no? Porque todos tenemos sentimientos. Ahora vamos a hablar de la huella digital. ¿Qué es la huella digital? La huella digital, a ver, perdón. La huella digital de un menor son los rastros permanentes y rastreables que deja su información y la actividad en Internet, como por ejemplo los comentarios publicados en redes sociales o las fotos, ¿no? Suben historias, a veces puede que suban reels, depende, ¿no? Y también las historias, el historial de búsqueda en los navegadores, como en el YouTube, como en el Chrome, eh, todas esas aplicaciones o aplicaciones donde puedan meterse, ¿no? Y también en los datos compartidos al registrarse en aplicaciones como el TikTok, como el Instagram, como el Facebook, como les comenté anteriormente. En otras más, hay muchas más también donde se pueden registrar y a veces no se dan cuenta los papás. En los juegos. A veces ahorita en la adolescencia o de niños más es en los juegos y a veces también les comprometen a los papás porque se meten con el correo de los papás, ¿no? Y a veces puede que hay casos, ¿no? Donde los hijos se meten y gastan el dinero, cogen la tarjeta del papá y gastan el dinero así para sus juegos y también por eso hay que tener también un límite para nuestros hijos, o sea, si es que les dejamos el celular, la tablet, porque hay niños que llegan a esos casos a invertirle dinero, ¿no? Y pues, y es del sacrificio de los padres, de las madres, de lo que se sacan el aire así, trabajando, y a veces los niños no se dan cuenta de eso y a veces cogen la tarjeta y lo gastan. Y es un poquito más complicado ahí. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el principio de corresponsabilidad. El Estado, la sociedad y la familia son corresponsables en la defensa y de la garantía de los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. También hay que recordar qué es el parenting. Esta práctica consiste en documentar la vida personal de los hijos desde la temprana edad, en el Internet a través de las redes sociales, mediante los comentarios, fotografías, videos u otros materiales, ¿no? Y esto también está en la Corte Constitucional de Colombia, ¿no? En la 245 y en el artículo 22. Ya.
Nosotros, o sea, como les comenté a primeras, ¿no? O sea, los padres ahora ya no recolectan los recuerdos, ¿no? Como en un álbum físico. No sé si todavía algunas personas conserven los álbumes físicos de los niños o así, de sus hijos, ¿no? Más que todo, de la familia, supongamos, de su boda o antes de su boda, cuando se están conociendo, cuando estaban pasando por sus etapas de enamoramiento, antes de a llegar a casarse, ¿no? Y después de casarse y tener a sus hijos. En cambio, ahora nosotros se nos hace más fácil coger, tomar una foto, a veces hasta creamos nube, también tenemos el almacenamiento en Gmail, ya que ahí tenemos nuestras fotos guardadas por si se nos borra, por si se nos pierde, todavía hay un rastro digital, una huella digital, hasta para nosotros, porque supongamos se nos pierde fotos de nosotros y a veces eso es, por una parte nos puede ayudar, ¿no? Para, o sea, volver a obtener esa información o fotos importantes que para nosotros son importantes en realidad, pero por una parte como no sé si han escuchado que hay casos donde hay aplicaciones que utilizan terceros, ¿no? Y disque privadas para nosotros, pero utilizan otras empresas que son digitales y a veces no nos damos cuenta. También ahorita voy a hablar de los riesgos del sharenting. Dame un segundito. Las medidas especiales de la protección del sharenting. También, a ver, vamos a iniciar con el consentimiento informado. Como les comenté antes, no publicar las fotos o datos sin valor, eh, los riesgos y la voluntad futura del menor, no. La privacidad estricta, la configuración, los perfiles, las publicaciones que nuestros hijos, ustedes puedan compartir a familiares o amigos cercanos, ¿no? También evitar datos sensibles, o sea, no divulgar, divulgar ubicaciones, porque supongamos, hay muchas personas, ¿no? A veces les pasa esto a personas con bastante dinero, ¿no? Supongamos, ellos muestran sus lujos, muestran su vida lujosa, muestran lugares caros donde van ellos, eh, muestran qué compran a sus hijos, en qué escuelas prodigiosas o prestigiosas pueden estar sus hijos, ¿no? Y por una parte está mal, que esa información solo debe de saber, supongamos, personas cercanas, ¿no? O sea, familiar. Y una familia, ¿qué podría de ser una familia? No. En mi caso, mi familia es mi papá, mi mamá y mis hermanas. Ya, hasta el perro, ¿no? Pero a veces hay personas que divulgan más a la familia, supongamos, a los tíos, tías, primos, sobrinas, y a veces se nos va datos, ¿no? Porque supongamos, ustedes comentan a sus tíos, sus tías, primos, sobrinos, ya, normal, ¿no? Pero puede que ellos comenten a otras personas, pero esas personas no sean buenas intencionadas y tampoco sean cercanas, o a veces sumirse podría decir y por quedar bien decir, no, yo tengo a mi sobrino aquí o a mi hijo aquí, y revelan esa información. Ya hay muchos casos donde, donde ahí se produce el secuestro, el robo a la identidad, hasta la extorsión, porque cuando suben fotos de donde viven, ya van ubicando los malintencionados. A ver, aquí tenemos el análisis de la Corte Constitucional de Colombia. A ver, dame un segundo. Los antecedentes, vamos a hablar de eso. Un padre interponía una tutela en nombre de su hijo de 10 años, educiendo que la madre compartía imágenes del menor en redes sociales vinculadas a otras plataformas de contenido hasta para adultos, lo cual atentaría contra la intimidad del nombre y, y el libre desarrollo de su personalidad, ¿no? Y eso es un poco jodido por una parte, ya que, o sea, más que pues, se ponen en riesgo los padres, ponen en riesgo a los hijos, como les comenté anteriormente. Eh, Nuestros hijos no tienen ahora culpa de nada, ¿no? O sea, son pequeños y a veces suben los padres fotos indebidas de los hijos y hasta eso pueden utilizar personas, o sea, en casos mayores, esto podrían usarlo para el acoso sexual, o sea, en el internet.
y es bastante jodido este tipo de situaciones que pasan los niños ahora, ¿no? O los jóvenes. Y también los derechos analizados, la violencia vicaria, la violencia indirecta contra la mujer, alienación o manipulación parental, forma de violencia psicológica en contra de la pareja, mediante las instrumentaciones de los hijos. Derecho a la intimidad familiar, también no. Afectación por la alineación parental, mediante divulgaciones de la información sensible a los hijos. Y eso es complicado, ¿no? Y el sharenting y la huella digital, como les comentaba, pueden exponer a ¿cómo empresas digitales, no, supongamos, porque ellos son empresas. Y ahí cuando nosotros guardamos, supongamos en Gmail, nuestras fotos, nuestros álbumes, ellos pueden ver, pero nosotros no sabemos también. Pretensiones de las partes. El padre solicitó tutela para que se reconociera y protegieran los derechos del menor, la intimidad, un buen nombre, libre desarrollo de personalidad frente a la madre por publicar sus imágenes en redes sociales. La madre defendió su libertad de expresión y aseveró que no estaba vulnerando derechos del menor, al tiempo que de solicitud que no se impusieran restricciones injustificadas a su actividad. Bueno, este es un caso, no. Y aquí dice las decisiones judiciales. En primera instancia, el juez negó la tutela al estimado que no se demostraba una vulnerabilidad directa de los derechos del menor y que primaba la libertad de expresión de la madre, no. La segunda instancia, el Tribunal Superior confirmó esa decisión al concluir que no existían pruebas suficientes de una afectación grave o irremediable de los derechos del niño. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, bueno, para algunas personas pueden decir, no, qué bonito, no. Yo subo a mi hijo porque es lindo, porque hace alguna actividad a su corta edad, no. Pueden decir que es bonito, no, pero tienen que tener también en cuenta que a veces nosotros, supongamos, lo hacemos sin querer, pero otras personas, como les comenté antes, son malintencionadas, pueden utilizarlo hasta para el secuestro de sus hijos, extorsiones a ustedes, y en cambio no les beneficia a ustedes tampoco eso, porque lo que buscan ustedes es, supongamos, eh, a veces como un ejemplo, ¿no? Nosotros subimos una foto familiar así, haciendo una actividad con nuestros hijos. Nosotros decimos no para dar una motivación a otras personas, no. O sea, para que se tomen y puedan otras personas replicar unas actividades que pueden hacer en familia, ¿no? Pero que no sean, que puedan revelar datos personales. Supongamos, ustedes salen al parque, se toman una foto ahí columpiándole a su hijo, así por una parte bien y por una parte mal, pero depende de la plataforma que estén compartiendo las fotos, ¿no? Sería más prudente y más confiable WhatsApp, ya que solo ustedes tendrían a personas que conozcan o a familiares. Y también el análisis de la Corte Constitucional de Colombia. La decisión de la Corte Constitucional de Colombia determinó que, aunque no se acreditó plenamente la vulnerabilidad de los derechos del menor por la conducta de la madre, los progenitores deben abstenerse de involucrarlo en publicaciones que lo expongan y garantizar su ambiente familiar sano. Es lo que les comentaba, ¿no? Ustedes deben de saber qué pueden subir a redes sociales de su hijo y qué no. O sea, fotos normales así, familiares como les comenté, pero ya para otra parte, o sea, subir como que datos más reveladores, ya no. Y bueno, las conclusiones del sharenting. El sharenting compromete derechos fundamentales como la intimidad, la imagen y el honor de los menores de nuestros hijos. Por eso hay que tener cuidado de lo que subimos. La exposición digital temprana genera riesgos psicológicos, sociales y también jurídicos. O sea, esto ya no es como que es eh, una decisión, no, esto ya es obligatorio. Nosotros mantener cuidando la reputación de nuestros hijos. Y eso debemos de tener en cuenta nosotros y para que no pase nada más. A ver, también los padres, el Estado y la sociedad comparten responsabilidad en la protección de la privacidad infantil en estos entornos digitales.
La sentencia del artículo 245, párrafo 22, reafirma la corresponsabilidad parental en preservar la identidad, la integridad y dignidad del menor. Por eso les comentaba, no hay que subir fotos embarazosas, supongamos, de nuestros hijos que nos parezcan graciosas, ¿no? Porque no todas las personas se lo toman de la misma manera y hasta pueden salir afectados ustedes. Y bueno, muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de compartir conmigo, de, de compartir conmigo. Espero que les haya ayudado mucho este tema y me alegraría que alguien me diera una opinión. Eh, Disculpe, señorita Roxana Estefanía, ¿me puede decir qué le pareció esta charla? Que es bastante interesante, nos ayuda mucho también para nuestros hijos, para tener precauciones de qué subir y de qué no. Muy buenas noches con todos. En primera instancia, igual te agradezco por haberme invitado a esta charla, que es muy interesante en realidad, puesto de que he visto ya muchas personas que exponen la vida de sus hijos, a veces que los toman así semidesnudos o cayéndose, no sé, haciendo algo gracioso según para ellos. Pero en realidad sí que muchas de las veces eso altera su integridad y pues eso es muy, o sea, desventajoso para los niños porque ellos ya se crían con el aspecto, con la psicología un poco alterada. Entonces a veces se vuelven agresivos o se vuelven tímidos. Y pues sí, en realidad es muy importante proteger toda la intimidad de nuestros hijos, ¿no? Para que así vayan formándose de la mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias, tu comentario estuvo muy bueno y por eso todos nosotros tenemos que tener cuidado con lo que compartimos de nuestros hijos. Deben de estar pendientes de ellos también. Si es que ustedes dan un aparato digital a sus hijos, deben de estar pendientes de qué están viendo, de qué puede afectarle, ¿no? Porque a veces los jóvenes de ahora tampoco no utilizan la tecnología debidamente, ya que antes utilizaban la tecnología más para deberes, así consultas. O sea, eso está muy bien hasta ahora, pero lo malo es que ya no se meten tanto a estudiar, sino a ver otras cosas indebidas. Como ustedes podrán saber, páginas prohibidas para adultos, como les comenté antes también, hasta los videojuegos son peligrosos, por lo que ustedes también pueden salir perjudicados porque si mete dinero a su hijo, pueden salir perjudicados. Y bueno, agradecerles a todos por ayudarme entrando a esta sala y dejar compartir esta información. Les deseo una excelente noche. Hasta mañana. Estén bien. Muchas gracias. Hasta mañana.